Saludos amigas, amigos, ustedes sintonizan Acento TV y este es su espacio a partir de ahora. Hoy tenemos como invitado a un genuino representante del pueblo dominicano en la Cámara de Diputados. ¿Por qué decimos esto con el abogado y político Juan Dionisio Rodríguez Restituyo? Bueno, porque este es de los legisladores dignos que no cobran cofrecito, ni barrilito, ni todos esos privilegios que se dan ahí en la Cámara, sino que él está haciendo un trabajo de representar, legislar y supervisar, que es lo que manda la Constitución. Bienvenido, Juan Dionisio. Gracias, Olivo. Realmente me siento muy honrado compartir contigo aquí en Acento. Y además porque también el personal de Acento ayuda a que personas como nosotros, que somos varios, nos vigilen, porque creo que una de las gran responsabilidad que tiene la sociedad dominicana es vigilar a sus dirigentes. La veeduría social. La veeduría social. Eso. Yo recuerdo una vez que el FEFLA se hizo famoso en la universidad. El FEFLA vigila. Con el FEFLA vigila. y los profesores andaban tranquilos porque no podían hacer nada porque el FEFLA vigilaba. Yo recuerdo eso, sí, fue una campaña muy bien hecha. Bueno, Juan Dionisio, nada, ustedes tienen mucho trabajo en estos momentos. Lo más reciente que se ha comentado sobre el Congreso a nivel de los medios de comunicación es que se fue una comisión bicameral a un resort a discutir varios asuntos que están pendientes, entre ellos el Código Penal. Bien, ¿te invitaron al resort a ti? No, yo no, como no soy de la comisión bicameral, porque por razones yo debería de estar en esas comisiones, pero hay una decisión del presidente y muchas veces de los voceros, y de hecho yo no estoy en la comisión del Código Penal a pesar de ser proponente del Código Penal, y entonces como no soy miembro de la comisión bicameral. ¿No te invitaron? No me invitaron. ¿Qué tú piensas de la decisión que ahí se tomó, que yo creo que prácticamente deja igual las cosas como se habían decidido antes, por lo que uno ha visto? Hay que ver, no tengo todavía, porque nosotros presentamos, José Horacio, Magda, Santiago Vilorio, un grupo de diputados y diputadas, un código con las modificaciones que garantizan realmente las libertades públicas, el debido proceso, pero que es fuerte con relación a los crímenes políticos estoy hablando, y crímenes de corrupción y de impunidad. Y además de la posibilidad de que el código dé un avance con relación al tema de las tres causales, que es el punto intermedio de dos posiciones radicales que existen en el código. Entonces, veo hoy en los medios de comunicación de que eso se quedó igual, entonces, ¿qué sentido tenían que para irse para el resort? Sí, iban a dejar eso igual. Quizás tenían mucho calor y querían tomar una brisita de playa para allá. Aunque eso se estila en la Cámara de Diputados, se estila que los legisladores cuando tienen proyectos de leyes que son importantes y que quieran sacarlo de la capital para que se concentren en sus trabajos. Pero en dado caso, la Cámara de Diputados me parece que tiene un club ahí en Santo Domingo Este. Pudieron irse ahí. Está cerrado. El club está cerrado. Sí. Bueno, nada, entonces lo que se ha sabido hasta el momento he visto que se excluyó lo de las tres causales y también que hay una forma muy laxa de tratar el tema de la corrupción y ese tipo de cosas, que parece que no le va a caer muy bien a quienes luchan por la transparencia y contra la impunidad. Mira, yo creo que si la sociedad dominicana, yo te decía, con moral o sin moral, yo pienso que los presidentes de los partidos, incluso yo le hago un llamado de aquí, de Acento, hoy, al doctor Ignacio Paliza, al doctor Leonel Fernández, al licenciado Danilo Medina Sánchez, y nosotros nos juntemos como presidentes de partidos para que hagamos un pacto realmente en contra de la corrupción, en contra de la impunidad, y que saquemos la narcopolítica, que saquemos el narcotráfico de la política, que hagamos un pacto con 5 elementos, ese tema de la corrupción y de la impunidad dentro de los partidos y fuera de los partidos, que hagamos un pacto para que para la educación, la ciencia y la tecnología,
de que el niño que recibe la educación para ponerte en el Carol Morgan, esa misma educación la reciba el niño que está en la escuelita de La Gorda, en Nagua, ¿entiendes? Y que hagamos un pacto también por la producción nacional, por el desarrollo económico, por el mejoramiento de la industria nacional, de la agroindustria de este país, que los recursos naturales no dejemos que nos los lleven. Juan Dionisio, ¿por qué a esos líderes? Tú dices al presidente de la República, Luis Abinader. Al presidente, es como presidente del partido. Presidentes de los partidos. Entonces sería a José Ignacio Paliza, sí, Leonel Fernández de Fuerza del Pueblo, Danilo Medina del PLD y Juan Dionisio Rodríguez de Frente Amplio. Sí. Y no incluirían a otras fuerzas. No, puede ser también Guillermo Moreno, y puede ser mi amigo Elécido Paula, los partidos que realmente nos comprometamos a luchar por la corrupción, porque eso va a pasar en el diálogo. ¿Qué dijo el PLD en el diálogo? Lo que aprobemos en el diálogo, porque ahí están los partidos que tenemos representación congresual. En el Congreso, sí. Lo que pactemos aquí tiene que aprobarse en el Congreso, porque se supone que los partidos tienen que tener una línea a sus congresistas. Pero no puede ser lo del Código Penal, que los partidos decidieron en sus direcciones, apoyamos las 3 causales. Ahora entonces dejan libre a los diputados en eso. No, así no. O usted define, porque los partidos tienen una teoría. Y una visión de la sociedad. Y en esa teoría asumen una ideología. Y esa ideología que asumen tienen que aplicarla a sus miembros. Pero no dejarlo a la... Entonces, esa propuesta que tú hoy has informado por acá a través de Acento, ¿tú la vas a formalizar enviando una comunicación? La vamos a hacer formalmente al diálogo. De hecho, en el diálogo nosotros hemos hecho una propuesta. Tú dices en el diálogo nacional. En la próxima sesión... Y hoy la vamos a someter a la comisión ejecutiva y después le vamos a mandar una comunicación a esas organizaciones. Muy bien. A pesar de que el Frente Amplio tiene diferencias reales con el expresidente Danilo Medina y con el expresidente Leonel Fernández. Sí, pero es un problema de país. Exacto. Es un problema... No se va a estar de acuerdo en todo, pero habrá puntos de colindancia. Exactamente, es un problema de salvar la nación y de conducir a este país por el desarrollo que ya no aguanta más. O si no, aquí van a venir grandes estallidos sociales. Y nosotros no tenemos inconveniente en impulsarlo, porque lo que queremos es salvar la nación. Miremos el ejemplo de Haití. Y hay que salvar la política y las instituciones que hacemos la política, que son los partidos. Y tenemos que salvarlo, porque ¿qué es lo que es el partido? El partido es, en su definición más sencilla, es la ciencia para administrar los públicos. Y la administración pública tiene que ser honesta, tiene que ser de calidad, tiene que ser eficiente a favor de la grande mayoría. Sí. Bueno, un tema que ha estado, y ya tú lo has mencionado en eso de la propuesta que has hecho pública en estos momentos. Acento, gracias por permitirnos esta propuesta. No, este es un espacio abierto. Bueno, es que ha estado tocándose mucho, es el tema de gente que penetra en los partidos y que viene del crimen organizado. Estamos hablando de gente que participa del lavado, que participa del narcotráfico, y yo digo, de la corrupción, que es igual o más perversa que el propio narcotráfico. Y esa quizás muchas veces no se toma tanto en cuenta. Pero, ¿qué hacer? Ahora se van a discutir reformas a las 2 leyes que rigen el quehacer político y el quehacer electoral, la ley de régimen electoral y de partido. ¿Cómo se pudiera ahí fortalecer, digamos, esa prevención para alejar a gente del bajo mundo, del crimen organizado, de los partidos? Mira, ese es un tema que la sociedad dominicana tiene que poner la atención y discutirlo. Nosotros creemos que hay que ponerle un candado, porque la sociedad dominicana empezó a dañarse en términos de la administración de la política cuando los políticos empezaron a querer ser empresarios, cuando empezaron a querer acumular riqueza. Eso es para empresarios. A partir de la política. A partir de la política. Si usted es rico y quiere participar en política, eso es otro problema. Perfecto, sí. Tenemos el caso del presidente de la República, por ejemplo. Pero tú no puedes, yo no puedo venir de estar limpiando zapatos y que de hecho en la política me meta la política para ahorita yo hacerme rico.
No, la política no es para eso, la política es una ciencia y se aplica como ciencia. Entonces, yo creo que la sociedad dominicana tiene que empezar a diferenciar, pero obviamente para que eso suceda nosotros tenemos que mejorar los niveles de educación y de formación de la población dominicana. Incluso cuando venía para acá, Olivo, pensaba, ¿cuánto empleo tiene acceso el presidente de Estados Unidos que pueda cambiar? Muy poco. 4.000 o 5.000. Sí, sí. Eso ocurre también en Taiwán. Recuerdo que estuve allá, que Sí. nos decían que eran no más de una docena la gente que podía el presidente ya remover, porque los demás cargos había una carrera profesional. Entonces nosotros hagamos ese, yo lo llamo para que hagamos ese acuerdo. No, los presidentes de la República pueden remover tanto. Obviamente que el que no cumple, que el que no es eficiente, que comete actos de corrupción se va. Pero la campaña, tú no puedes cambiar el estado completo cada vez que hay una campaña. Porque nosotros, ¿para dónde vamos en un estado así? No, entonces hay que ponerle un límite. Mire, el presidente puede solo cambiar hasta tanto. Sí. Los directores, los ministros, ¿me entiendes? Cargos políticos fundamentales. Bueno, Así es. con tu anuencia, Juan, vamos a una pausa y volvemos para seguir con más detalles sobre este tema. El diputado Juan Dionisio Rodríguez Restituyo, del Frente Amplio, es el invitado de este día. Entonces, ¿tú piensas que desde la sociedad y el Estado, bueno, trabajar mucho con la educación? Yo te decía, si dentro de esas leyes que tienen que ser reformadas ahora, ¿qué se pudiera hacer también para hacer más duro la prevención o incluso los ilícitos que sean castigables en los políticos? ¿Qué se podría incluir? Mira, primero aquí tenemos que resolver un problema de cumplimiento de las leyes. Cumplimiento. Porque no hace nada. Nosotros tenemos, por ejemplo, una ley de lavado de activos que, para ponerte un ejemplo sencillo y una gráfica clara, dice lo siguiente, en términos prácticos. Si yo voy todos los meses al supermercado y hago una compra de 5,000 pesos y de repente yo voy y empiezo a hacer una compra de 30,000, de 40,000, el gerente de ese supermercado debe de informarle a la fiscalía que yo estoy haciendo una compra demasiado grande para que la fiscalía inicie un proceso de investigación. ¿Y quién hace eso? Entonces, pero acabamos de decir que el procurador general de la República decía, nosotros sabíamos toda esta cosa del Falcón, pero no actuamos. Debería de estar preso. Y él es candidato ahora. Entonces, nosotros tenemos que tener un problema de responsabilidad ciudadana y de cumplir con las leyes. Y entonces endurecer una serie de leyes de que todo aquel que sea sometido a la acción de la justicia, hay que quitarle la posibilidad de que pueda volver otra vez a ser político. Gente que han sido condenados no pueden volver a hacer la actividad de política. Y además creo que debe de haber un castigo moral y social. Nosotros incluso presentamos un proyecto de ley para que recuperemos todo lo robado. Y te anuncio, porque es público, el Frente Amplio está actuando. Nosotros ya la Fiscalía admitió la querella del Frente Amplio en el caso Pulpo. Y estamos trabajando para depositar nuestra querella en el caso Coral. ¿Por qué, Olivo? Porque ahorita es posible que se quite esa Procuradora General de la República, o el gobierno cambie y eso se diluya. No, pero el Frente Amplio va a estar ahí para darle seguimiento a eso, como hicimos con el caso del presidente Danilo Medina. Entonces, nosotros tenemos una lucha seria y honesta en el caso del Frente Amplio contra la corrupción, y somos políticos, somos una organización política. Entonces, por eso yo le digo, vamos a firmar un pacto contra la corrupción con los líderes políticos públicos, y que vamos a escribir los puntos que esta sociedad dominicana está siendo afectada porque somos los políticos, y detrás de los políticos están los empresarios, porque no solamente son los políticos. Entonces, vamos a decir cuáles son los empresarios honestos que quieren el desarrollo y el progreso de este país, y vamos a hacer un acuerdo, un pacto, para nosotros endurecer las leyes, darle cumplimiento a las mismas y
llevar a la justicia a todo aquello que cometan actos de corrupción. Y quitarle, hay que quitarle, si un partido tiene 3 o 4 gente vinculada al narcotráfico, la política, hay que quitarle su registro al partido. Usted no tiene registro. Yo creo que esa es la forma, porque a mí no me van a decir que eso es individual. No. En el Frente Amplio nosotros hemos dicho, ni personas con crímenes de sangre, ni personas vinculadas al narcotráfico pueden ser candidatos. En caso de que a usted aparezca alguien con eso, ¿qué se hace? ¿Ustedes lo expulsan? Nosotros le expulsamos y no son candidatos. En el Frente Amplio tú no vas a encontrar nunca un candidato, gente vinculada al narcotráfico, al crimen político y de actitudes. Y no es excesivo, Juan Dionisio, que se proscriba al partido, porque si el partido dice, bueno, expulsado. No, si ya el partido le expulsó, ya otra cosa, porque pero, a veces ese es un delito que tiene una y mil maneras de escabullirse, porque le ha pasado a mucha gente que sin darse cuenta. Pero cuando tú tienes 1, 2, 3, 4 y 5, 6, 7, 8, 9 tiene y 10. Que expulsar a esa gente de ahí. Expulsarlo, pero está bien, pero tú también tienes que hacer una revisión, o por lo menos cambiar esa dirección de ese partido. Exacto, revisar quizá el tamiz para ver que no se te cuele a alguien. Porque ha pasado pero existe, lo que pasa es que aquí hay mucha falsedad, Oliver. Porque tú me vas a decir a mí que los organismos, en un país tan pequeño, que los organismos de investigación, la Procuraduría General de la República, aquí no sabemos, no nos conocemos. Aquí todo el mundo exhibe su riqueza porque los dominicanos somos así, somos exhibicionistas. Y entonces eso hay que investigarlo. Quizás lo que ha fallado en los partidos o se han hecho de la vista gorda por conveniencia es que en una demarcación determinada, a veces lugares pequeños que se conoce todo el mundo, que de pronto venga alguien que todo el mundo conoció como una persona que apenas tenía para vivir y que aparezca con una fortuna fabulosa, pagando campaña. Eso es cuestionable, que se acepte. Porque, ¿verdad? Si no se le conoce ninguna fortuna de antaño, de familia. Nosotros depositamos una carta en el Diálogo Nacional en la que decíamos que tenemos que ver la economía sumergida. Y la economía sumergida o la economía amarilla o la economía naranja, con estos términos que existen ahora, nosotros también tenemos que verla, porque también aquí hay una economía soterrada que uno no la conoce. Tú sabes que en las cuentas nacionales hace años aparecían alrededor de 800 millones de dólares. Ellos están en 1000 y pico. Y la explicación, todos los economistas, pues yo he entrevistado a varios profesores de economía que me dicen, bueno, se supone que ese es un dinero que viene o de la corrupción o lavado de otros ilícitos. Entonces, en la economía soterrada, como que los gobiernos, los estados, vamos a decir estados, en todo el mundo, en todo el mundo, no se preocupan mucho por buscar la explicación porque les resuelve un problema hasta cierto punto. Y se hacen de la vista gorda. Pero no puede ser el ejemplo de la política. No, de ninguna manera, no puede ser el ejemplo de la política. ¿No te llama la atención que aquí en la capital, igual tú ves eso en Santiago, o en los polos turísticos privilegiados, hay muchísimas villas y apartamentos aquí, torres de lujo en el polígono, vendiendo? Se está vendiendo media capital, pero tampoco no hay quien compre, porque tienen unos precios. Sí, sí. Entonces tú dices, ¿y este mercado resiste eso? ¿Y por qué no quiebran si no se venden? Es como extraño, ¿no? Es como para pensarlo. Y además también, tú vas a restaurantes que tienen una gran cantidad de... ¿Y cómo se mantienen? Porque uno casi no ve clientes. Entonces, y unos lujos tremendos. Sí, y unos lujos. Pero entonces hay mucha falsedad. Bueno, la sociedad es la sociedad. Ahora nosotros tenemos que tener unos parámetros que nos pueda llevar a nosotros a un estado de progreso, porque nosotros estamos hablando de eso, pero sin embargo los niveles de pobreza crecen, el problema de la desigualdad crece, los trabajadores no tienen la dignidad laboral que deben de tener. Tenemos un sistema de seguridad social que deja mucho que desear. Y ese es otro tema, que está en esa comisión, nosotros estamos en la Comisión Bicameral de la Seguridad Social, que es un tema que también que tenemos que ver con atención. Entonces, yo sigo insistiendo que hay que hacer un acuerdo con los partidos. Y por eso es importante la necesidad de la reforma de la ley, que los partidos hagan transparencia y que los partidos, que la Junta sea más vigilante en su estado de cuenta y en la inversión y en los gastos de campaña, porque ese es un tema. Y los montos, Pero ¿cómo que hay diputados que dicen,
Que me dice a mí, yo gasté 100 millones, Dionisio. Para ser diputado. Para ser diputado. Y yo gasté 50, yo gasté 60, yo gasté 25 y yo me quedo... Pero mira, 100 millones es una empresa mediana importante. Sí, o sea, pensando uno, se puede montar un negocio tremendo con 100 millones de pesos. Entonces, entonces uno dice, pero una campaña de un senador o de un presidente. Entonces, yo creo que la sociedad dominicana tiene que avanzar a otro estadio, pero transparentando. Entonces, ese es otro tema político. También, lo costosa de la política, que debe vigilarse porque se presta muchas cosas. Eso sería de los puntos también que ustedes propondrían que hay que aclarar por completo. Vamos a otra pausa, Juan, y volvemos. Juan Dionisio Rodríguez Restituyo, diputado nacional del Frente Amplio, de lo que no cobra ni cositas, ni para bichola con dulce, ni barrilito, ni cofrecito, ni nada de eso, ni exoneraciones. Un legítimo representante. Bueno, hay un tema también, se ha hablado de que en ese diálogo nacional que ustedes participan, se va a proponer un debate también para una reforma fiscal. La situación es la siguiente: por un lado está la ley de la Estrategia Nacional de Desarrollo, que ordena que se llegue a un pacto social para una reforma fiscal, para que haya ingresos suficientes. La media en América Latina de la tasa de presión tributaria, algunos dicen que 18, otros 20%, aquí apenas ronda 13%, lo que quiere decir que el Estado opera con déficit. Por otro lado, también hay impuestos que son injustos en la forma en que se cargan. Por ejemplo, el impuesto sobre la renta, ¿verdad? Porque quizás un empresario de su sueldo paga y un empleado también, pero a las ganancias ya particular quizás no se le cobra tanto. Mucha gente ha hablado de que se incremente, igual que el impuesto inmobiliario, porque no es lo mismo un apartamento de 6 millones de pesos, 7, que una persona que tiene 2 y 3 y 4 apartamentos de lujo. Igual el vehículo. Un vehículo utilitario no es lo mismo que una cosa de esa máquina que son una joya de la ingeniería alemana o, ¿verdad?, o americana o italiana, pero usted tiene derecho a tener ese carro si usted quiere, ahora pague por eso. Son de las cosas que se han dicho que se deben reformar. ¿Cuál es la posición de ustedes? Mira, de hecho, nosotros hemos dicho, creo que aquí debe haber una justicia fiscal. Justicia. Y un modelo económico inclusivo. Y para esos fines estamos organizando debates sobre este tema de la reforma fiscal y la reforma tributaria hacia una justicia fiscal, aunque el ministro de Hacienda ha dicho que lo que va a haber es una reorganización fiscal. De hecho, nosotros tenemos... Si se cumple el objetivo de que sea justo, no importa el nombre. Exactamente, es correcto. De hecho, nosotros tenemos el primer debate mañana a las 6 de la tarde en nuestro local nacional en la Moisés García. O sea, el martes. Sí, martes 5 vamos a tener a Apolinar Veloz, que escribió sobre eso aquí en Acento. Sí, Apolinar, un reconocido profesor economista. Él va a ser expositor. Mirkeya Mateo, Anne Mirkeya Mateo, que es directora de la Escuela Política de la UAS, Wendy Capellán, que es una economista muy reconocida, y el senador Antonio Taveras. Son los 4 expositores que vamos a debatir el tema de reforma tributaria a justicia fiscal, un modelo económico inclusivo. ¿Por qué? Porque hay que ver, el presidente ha dicho que quiere realmente plantear una reforma fiscal y la va a presentar en la próxima semana. Acaba de presentar el presupuesto, el viernes, ya lo depositó en el Congreso. Y la reforma la va a trabajar en los próximos días. Y nosotros necesitamos ver, él ha dicho que ciertamente que se van a agravar la riqueza, que se quiere bajar el ITEVI a 16%, se va a eliminar el costo de los rublos, pero a nosotros nos preocupa la evasión fiscal. Porque se ha dicho que la evasión fiscal ronda entre un 42, un 46. En el ITEVI nada más. En ITEVI nada más. Y el problema de las exenciones a grandes empresas.
Si con eso podemos nosotros resolver el problema de la reforma fiscal, si podemos transparentar el tema y eliminar las evasiones, nosotros entonces resolveríamos un problema. De hecho, el profesor Nelson Suárez dice que si se hace eso, no sería necesario una profunda reforma. Y yo creo que hay forma de evadir, porque ¿cómo que una empresa tiene 20 años reportando pérdida? Sí, eso se da mucho Entonces, aquí. ¿cómo? Entonces, pongámosle un impuesto generalizado a la empresa dependiendo de su tamaño. Gane o pierda, usted tiene que pagar eso. Y ya, como pasan en otros países. Y así nosotros evitamos la evasión fiscal. Esa es una de las propuestas que nosotros estamos discutiendo y que vamos a discutir, vamos a debatir, para que diga, bueno, usted paga un impuesto, dependiendo del tamaño de la empresa, este es su impuesto que usted tiene que pagar mensual o anual. Gane o pierda, trate de no perder, porque como quiera lo tiene que pagar. Se está planteando que todo aquel que tenga más de 60 millones de pesos en efectivo pague un impuesto por eso. Y eso sería interesante. Quitar las excepciones y estas exoneraciones que reciben los diputados, los senadores, los jueces, los fiscales, los ministros, porque aquí todo el mundo recibe exoneraciones. Todo está más de 200.000 exoneraciones de combustible que reciben mineras, grandes empresas, todas esas cosas. Hay que organizar. Él está planteando que solamente a la zona franca dejarle algunas excepciones, pero tenemos 50 años dándoles excepciones a la zona franca y como que eso... Algunos proponen que se haga un pacto, en el caso de la zona franca, para escalonadamente ir poniéndole el impuesto hasta que lleguen a pagar lo que deben pagar en impuestos sobre la renta, por ejemplo. Son de las cosas que se están... Pero podríamos hacer ahora. Todo el gobierno tiene que ayudar para que las empresas dominicanas puedan crecer y convertirse en eficientes y ser transparentes, porque tienen que ser transparentes. Y que el gobierno, los recursos que ponga en sus manos, lo pueda la sociedad verlo, en buenos empleos, en buenos salarios. Porque yo no entiendo los empresarios dominicanos. Hay una empresa, por ejemplo, una persona que se gana, una institución, una sola, que reporta que le quedaron limpios 5.000 millones de pesos, que se ganó en un año. Entonces el gobierno te dice, perfecto, te ganaste 5.000 millones. De eso yo necesito que tú, ¿cuánto empleo tú me vas a crear? ¿Cómo tú me le vas a mejorar los salarios a sus empleados? Es decir, porque para eso existe el Estado, no para que todo el mundo haga aquí lo que le dé su gana. Bien. ¿Entiendes? Muchas gracias, Juan Dionisio. El tiempo se nos acabó. Espero que ustedes avancen con esa propuesta, porque yo creo que es un tema importante que debe discutirse en la sociedad dominicana. Gracias a ustedes también, amigas y amigos. No se vayan, que hay más en Acento TV y Acento Portal.